La sesión. Le damos la más cordial bienvenida a la Comisión de Constitución al nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Luis Cordero Vega. Muchas gracias por acompañarnos, igualmente a todo su equipo del Ministerio. Está María Esther Torres, Flora Ben Azul, Diego Moreno. También saludamos al superintendente, señor Hugo Sánchez Ramírez, que se ha involucrado activamente en los delitos concursales a propósito de nuestro proyecto de delito económico. Y bueno, saludar, por supuesto, a los senadores Pedro Araya y Alfonso Urresti. La presente sesión tiene por objeto continuar el análisis de las indicaciones formuladas al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables a todos ellos, que los boletines número 13.204-7 y 13.205-7 refundidos. Yo quiero agradecer al señor ministro de Justicia porque tan pronto tomó la decisión de darle suma urgencia al proyecto de ley de delito económico. La idea va a ser darle la palabra en esta sesión para que pueda saludar a la comisión, porque es su primera comparecencia ante esta comisión de Constitución y algunos hemos tenido la oportunidad de reunirnos con él, pero la idea es que el ministro nos pueda, junto con saludar, entregar una visión de la agenda legislativa del Ministerio y sus prioridades legislativas. Pero antes, para cumplir con todas las ritualidades, vamos a ofrecer la palabra al señor secretario para dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Muy buenos días, sus señorías, señor ministro, su superintendente, invitados. Señor presidente, no tenemos para el día de hoy cuenta. Muy bien. Sobre puntos varios, le ofrezco la palabra a los señores senadores. Senador Durresti. Sí, presidente, junto con saludar al ministro, al superintendente y al nuevo equipo de trabajo, sería bueno hacer una introducción, ya que el ministro seguramente conoce por su experiencia el proyecto, un poco la geografía, independiente del texto. Yo creo, perdón, presidente, por su intermedio, ministro, lo hemos conversado. Aquí hay un proyecto que está en segundo trámite que es bien interesante. Hay observaciones, como toda discusión jurídica, si son los textos adecuados. Me tocó estar ayer en la Cámara con un equipo que está trabajando con el nuevo Código Penal. Entonces, si pudiéramos, presidente, aprovechar que el ministro, su primera comparecencia formal, de cuál es el derrotero de este proyecto, cómo lo ve el ministro armonizado con los otros cuerpos legales. Ministro, nosotros hemos avanzado ya en un segundo trámite de discusión este proyecto, estamos de acuerdo, en algún momento hemos pensado separarlo, lo que es ambiental, de delitos económicos, buscar una fórmula que nos permita en los dos temas que son apremiantes. Yo le he escuchado que también son parte de su prioridad ministerial. Entonces, tal vez más que entrar al mérito de cada uno de los proyectos, es la geografía o cómo el propio ministerio con la comisión nos ponemos de acuerdo para que llegue a buen puerto en lo posible este año alguno de ellos, considerando que son los mejores los proyectos más avanzados que tenemos y cómo eso dialoga con el Código Penal o con alguna otra iniciativa que ustedes lleven en la Cámara. Yo pediría hacer ese debate más que en el mérito de la norma. Muchas gracias, senador Durresti. Sí, precisamente la idea de haber invitado al ministro, él conoce el proyecto, sé que lo ha estudiado, conoce también a los profesores que nos han acompañado en el trámite de este proyecto, los profesores de Derecho Penal liderados por Antonio Bascuñán, que iba a venir hoy día presencialmente, pero se enfermó, entiendo que se va a conectar telemáticamente, igual que José Pedro Silva, y precisamente quería darle la palabra al ministro Sor Luis Cordero Vega para que nos dé a conocer su visión de este proyecto. Ministro.
Buenos días, señor presidente, por su intermedio. Buenos días a los señores senadores, secretarios y invitados a la sesión de hoy. En primer lugar, me siento muy honrado en mi primera comparecencia legislativa ante esta Comisión de Constitución. Yo me he reunido con cada uno de ustedes para hablar de la agenda legislativa futura y de la agenda de esta comisión con este ministerio en particular en otro tipo de aspectos. Sobre este proyecto en particular, yo suelo indicar dos cuestiones que me parece que son esenciales. La primera es que este es un proyecto prioritario para el Ejecutivo y, por lo tanto, es un proyecto que el Ejecutivo mantendrá la suma urgencia que se ingresó esta semana. Es decir, es una señal que es de interés del Ejecutivo de poder tramitar lo más pronto posible su contenido. Lo segundo, y en relación a lo primero, es no solo por la forma en que se ha tramitado, no solo por el consenso sobre el cual se ha desarrollado, más allá de las discrepancias que han existido, además por el apoyo del equipo académico que ha tenido. Hay buenas razones para sostener la tramitación y la priorización de este proyecto. Y lo segundo, sobre los delitos ambientales. Como ustedes bien conocen, existía un proyecto paralelo, existía una discusión, se conformó una mesa técnica con ese fin, en que estuvieron los profesores, también estuvieron los equipos tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del Ministerio de Justicia, y nosotros hemos conversado con la ministra Maysa Rojas, y la definición del Ejecutivo es tramitar delitos ambientales en este proyecto, ¿no? Y eso le da una completud a la estrategia que está en su contenido, y eso va a ser la agenda y las prioridades del Ejecutivo para este año legislativo con esta comisión en particular, sin perjuicio de los otros temas que hemos conversado, por lo pronto desnotarización y los otros aspectos que están vinculados al tema registral, sobre el cual probablemente podamos conversar en detención la primera semana de marzo para fijar una agenda de trabajo que le pueda permitir luego a la comisión avanzar en ese tipo de proyectos. Eso, señor presidente. Perfecto. Muchas gracias. De hecho, estaba tan entusiasmado el ministro por este proyecto que me preguntó si podíamos poner en tabla también el proyecto mañana. Por el eje teníamos un proyecto muy importante del senador Durresti que tiene que ver con la inembargabilidad de los bienes de los adultos mayores. Pero apenas podamos, vamos a seguirlo poniendo en tabla. Ahí se incorporó el profesor José Pedro Silva, aprovechamos a saludarlo, iba a venir hoy día, excusamos a Antonio Bascuñán, que entiendo está enfermo también, así que le deseamos buena recuperación. Bueno, aprovechemos que está el ministro y que está el superintendente de insolvencia para continuar, si les parece, con el detalle de las indicaciones también respecto de los delitos concursales, que ahí la visión de la superintendencia es muy importante. Señor secretario, para que entremos en materia. Sí, señor presidente, en rigor, esta comisión, si quiere ir en orden con la discusión, tal como ha sido hasta este momento, tendría que dirigirse a la página 205 de nuestro comparado, la página 205 de nuestro comparado. Allí figuran las indicaciones 57 y 58. Estas indicaciones son de los senadores señores Araya, Durresti Walker y senador señor Galilea, y proponen, inciden en el numeral 8 que hemos estado revisando. Así es. Este numeral 8 sustituye el artículo 284 por los artículos 284 y 284 bis que allí se consignan. La indicación, por su parte, lo que hace es reemplazar este numeral 8 para sustituir el artículo 84 por los artículos 284, 284 bis, 284 ter, 284 quater, 284 quinquies y 284 sexies que consulta. Muy bien. Aprovecho de saludar al senador Rodrigo Galilea, que también es un sobreviviente de la comisión bicameral que estuvo madrugando hasta las 7:30 de la mañana. Aprovecho de saludar al profesor José Pedro Silva, que ha estado coordinando grupos académicos que nos han estado apoyando respecto de este proyecto. Entiendo, José Pedro, que respecto a las indicaciones que presentamos con los senadores Araya, Durresti y Galilea, todos aquí presentes, no hay propuestas de enmiendas, ¿no? Sino que se mantiene el contenido original de las indicaciones. Buenos días, presidente.
Buenos días, presidente. Por su intermedio aprovecho también de saludar al señor ministro de Justicia y al resto de los senadores y senadoras presentes en la Comisión de Constitución. El profesor Bascuñán se va a incorporar en 5 minutos y efectivamente, presidente, tal como usted señala, este es un reordenamiento de los artículos que ya venían desde la Cámara y se aprovecha de agregar ciertos conceptos técnicos y y una causal de justificación respecto a una zona gris que se podía entender respecto de profesionales que en el desarrollo de su labor profesional, ¿cierto?, puedan incorporar ciertas cuestiones relativas a secretos comerciales, pero que una vez que termina su vínculo contractual continúan desarrollando su profesión en el fondo, habiendo incorporado dichos conocimientos. Y además introduce un artículo respecto a los conceptos que se deben entender respecto al secreto comercial, que está en concordancia con la ley de propiedad industrial. Es prácticamente, se reiteran los conceptos de lo que se entiende por secreto comercial en la ley de propiedad industrial, presidente. Esas serían las incorporaciones que hacemos y mejoras en la redacción, tal como usted señala. Perfecto, muchas gracias, José Pedro. Ahí vamos a saludar al profesor Bascuñán cuando se integre. Vamos, señor secretario, indicación por indicación. El señor presidente somete a votación las indicaciones número 57 y 58. Senador Soraraya, página 205 del comparado. Senador Sor Durresti. A favor. Senador Sor Galilea, página 205. Sí, hizo una breve reseña. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Sigamos. Presidente. Sí, adelante. Sí, presidente, es que ahora sí vienen los delitos medioambientales que tal como usted señaló se van a dejar para el final, por lo tanto ahora podríamos ir directamente Sí, lo a que los pasa es que aprovechando la presencia del superintendente de insolvencia, la idea era aprovechar de ver los delitos concursales y dejar para el final los delitos ambientales, ¿o no? Eso es lo que hemos conversado. Exactamente, que vienen ahora los delitos concursales. Ya. Señor presidente, tenemos que ir ahora a la página 213 de nuestro comparado, 213. En la página 213 figuran las indicaciones 59 y 60. Estas indicaciones, bueno, están pendientes. Perdón, porque eso es medio ambiente, justamente. Así es que 213, pero allí figuran 213 y siguientes las indicaciones que inciden en asuntos medioambientales. Ya. Tendríamos que ir entonces ahora a la página 225, dado que dejamos pendiente aquello. Ya. En la página 225 figuran las indicaciones 61, 62 y 63, inciden en el artículo 463 propuesto por el numeral 14. El numeral 14, entonces, aprobado en el primer trámite constitucional, sustituye el artículo 463 por el siguiente. Artículo 463, el que dentro de los 2 años anteriores a la resolución de liquidación, a que se refiere el capítulo 4 de la ley número 20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo, conociendo el mal estado de sus negocios, ejecutare actos o contratos que disminuyan su activo o aumenten su pasivo de un modo manifiestamente contrario a las exigencias de una administración racional del patrimonio, será castigado con la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados. La indicación de los senadores señor Walker, senadores señores Araya, Durresti Walker y senador señor Galilea proponen sustituir este numeral por... José Pedro, entiendo que acá hay una propuesta. Señor secretario, pero aquí en el trabajo arduo que realizamos con el señor superintendente, elaboramos una nueva propuesta en que nosotros le enviamos a la Secretaría unas adecuaciones en un comparado aparte, si lo tiene bien, presidente.
Perfecto, sí, eso es lo que habíamos anunciado, que se trabajó conjunto con el superintendente, algunos perfeccionamientos al proyecto que venía de la Cámara de Diputados y que yo entiendo que están suscritas por los mismos autores de las indicaciones originales para todos los efectos. Así que le ofrezco la palabra a usted y al superintendente para que se puedan referir a las mismas. Este es. Sí, ahí va a explicar José Pedro. José Pedro, usted nos explica. Ya, está, presidente, en la página 13 del comparado enviado a la Secretaría, que entiendo que ustedes sí, tienen en el comparado computador. nuevo que tenemos acá. ¿Ya? Así es. Ahí está el nuevo artículo 463 propuesto. Ahí simplemente lo que se hizo es ampliar, ahí el superintendente puede explicar, por la concordancia que hay que hacer con el proyecto que se encuentra en tercer trámite de la Superintendencia de Reorganización y Liquidación. Por lo tanto, lo que hicimos fue hacer una concordancia con dicho proyecto en atención a que ya no únicamente se hacen referencia a las resoluciones de reorganización y liquidación, sino que pueden ser otro tipo de resoluciones. Y además agregamos una frase para evitar lo que ocurre hoy día, que muchos deudores intentan dilatar los 2 años hacia atrás, desde las resoluciones de liquidación o reorganización, litigando, ¿cierto?, interponiendo recursos ante la Corte para que sus actos que ejecutan para ocultar, ¿cierto?, su patrimonio o para generar una insolvencia punible no queden comprendidos dentro del plazo de los 2 años. Por eso que ahí, si ustedes se fijan en color rojo, se incorpora la frase "o durante el tiempo que media entre la notificación de la demanda de liquidación forzosa y la dictación de la respectiva resolución". Es decir, una vez que el deudor se encuentra notificado respecto de una demanda de liquidación forzosa y posteriormente existe una resolución que declara la liquidación o reorganización de ese deudor, también va a entenderse que los actos que se ejecutan en ese tiempo son actos que comprende el delito del 463 sobre insolvencia punible. Eso principalmente, señor presidente, es las mejoras que trabajamos con la superintendencia respectiva, pero evidentemente que el superintendente se puede pronunciar sobre lo ya señalado. Gracias, José Pedro. Le damos la bienvenida al profesor Antonio Bascuñán también. Muchas gracias por incorporarse. Y le ofrezco la palabra al superintendente. Yo me equivoqué porque se llama Superintendencia de Reorganización y Liquidación. Y Reemprendimiento. Se me cayó el carné ahí. Yo conocí la Superintendencia de Quiebra, para que vean lo antiguo que soy. Ya, superintendente, por favor, le ofrezco. Señor presidente, un gusto en saludarlo y por intermedio suyo a los demás integrantes de esta comisión. Comentar que los cambios básicamente se precisa, por ejemplo, se elimina la palabra cualquier resolución, porque los que son clases o tipos son los procedimientos. Con la nueva ley, que ya, bueno, era el proyecto de ley Boletín 13.802, que la semana pasada se fue a ley, establece procedimientos nuevos. Entonces, además de los procedimientos que existían hoy día para empresas de mayor tamaño, menor y mayor tamaño, quedan hoy día como los procedimientos ordinarios y se crean nuevos procedimientos especiales que son los procedimientos simplificados para empresas micro, pequeñas y personas naturales. Entonces, la distinción se comienza a hacer acá en estos textos solo respecto a la clase de los procedimientos, no así a la resolución. Por eso se elimina cuando dice cualquier resolución, porque la resolución es un documento, un acto que emite el respectivo juez en el tribunal, que conoce la causa, y lo que son distintos tipos o clases son los procedimientos, no la resolución. ¿Ya? Entonces se elimina la palabra cualquier. Se precisa que sea en la dictación de la resolución, porque decía originalmente 2 años anteriores a la resolución. Entonces se establece que con la dictación de la resolución comienzan todos los efectos asociados a la liquidación.
entre esos que, por ejemplo, el liquidador va a tomar la administración de los bienes del deudor y varias otras cosas que se solicitan a través de esta resolución, por ejemplo, detener la entrega de bienes y servicios a la empresa deudora, ¿ya? Entonces, y por último, como bien decía el profesor José Pedro, existe dos tipos de procedimiento de liquidación: una liquidación que es voluntaria, que el propio deudor, empresa o persona natural lo solicita en tribunales, pero también existe la liquidación forzosa, que es un acreedor, al menos un acreedor, ya cumpliendo algunas condiciones, por ejemplo, teniendo un juicio ejecutivo, una deuda, perdón, debida, o al menos que existan dos juicios ejecutivos, o que el deudor no sea habido, se puede solicitar la liquidación forzosa. Y durante el procedimiento que sigue, que hay una audiencia inicial y que puede, en la cual el deudor acogerse a la liquidación, puede también proponer un acuerdo de reorganización o subvenir la deuda que el acreedor peticionario ha solicitado, puede venir un juicio de posición en la cual este deudor se oponga. Y eso puede ser un periodo largo. Entonces, lo que se introdujo acá, que también se proteja que durante el tiempo que medie entre esta notificación de la demanda, que todavía no existe proceso de liquidación, y la respectiva dictación de la liquidación, también el deudor tenga, se cubra, digamos, además de los 2 años anteriores, ¿ya? Y no quede este periodo de especie de vacancia, ¿cierto?, en la cual este deudor pueda realizar algunas de estas acciones que son lesivas para el activo del patrimonio concursado. Perfecto, muchas gracias. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo por si tuvieran algún comentario. Una pregunta al profesor Bascuñán. Yo entiendo que respecto a los delitos concursales, al igual que toda la estructura de delitos del proyecto de delito económico, se aplican a quienes tienen facultad de administración de las empresas las sanciones propias de la legislación que estamos aprobando respecto de delito económico, comiso de ganancias ilegítimas, aplicación de días multa. ¿Cuál es la importancia también de poder incorporar los delitos concursales con esta actualización dentro de la estructura de delitos económicos? Le ofrezco la palabra al profesor Bascuñán. Gracias, señor presidente. Muy buenos días y por su intermedio también un saludo al señor ministro y a los miembros de la comisión. Como todos los delitos del ordenamiento jurídico que están enumerados en el catálogo, en los artículos 1, 2, 3 y 4 del proyecto, en este caso estamos en el artículo 2 del proyecto, van a constituir delitos económicos en la medida en que se trate de grandes o de medianas empresas, ¿no? El baremo, el filtro del proyecto para constituir delitos económicos es la comisión por personas que pertenezcan a la organización o en interés de grandes o medianas empresas. Una vez que eso se da, entonces se aplican todas las reglas que establecen las consecuencias jurídicas propias de delito económico. La idea de delito económico es una idea puramente nominativa, el catálogo, más las condiciones de mediana o gran empresa, y luego lo que caracteriza el régimen del delito económico son las consecuencias jurídicas específicas que están tipificadas, establecidas en el título 2 y en el título 3 del proyecto. La razón por la cual el proyecto contempla modificaciones a los artículos 463 y siguientes del Código Penal es para corregir defectos que la doctrina, la jurisprudencia y la práctica jurídica han advertido en las reglas que fueron introducidas por la Ley 20.720 en el Código Penal con ocasión de la transformación de los procedimientos concursales. Esa es la razón. Y tratándose del artículo 463, la razón es muy importante porque este es un genuino, o esto debería haber sido un genuino delito de insolvencia, es decir, un tipo que recogiera en una formulación genérica la idea regulativa básica de lo que el antiguo régimen de quiebras al que usted aludió
en su intervención, conocía como quiebra culpable. Las demás hipótesis son hipótesis de deudor que están vinculadas a las hipótesis antiguas de quiebra dolosa o quiebra fraudulenta. Esta hipótesis, la primera, en el artículo 463, es la que se supone que recoge en un solo tipo, como tipo genérico, el contenido de injusto que era propio de la quiebra culpable. Y en la regulación actualmente vigente, el problema que existe es que el término legal con el cual se intenta hacer referencia a la infracción a deberes básicos de cuidado del propio patrimonio por el deudor durante lo que se denomina el periodo de sospecha o el periodo de la acción restitutoria, es un término que es inadecuado. Es un término que se tomó de la legislación de lavado de dinero, donde no cumple ninguna función de describir infracción a deberes de cuidado patrimonial, sino que lo que cumple ahí es la función de poder identificar operaciones que sean sospechosas para ser examinadas en su condición de operaciones de lavado de activos. Y entonces ese término no es un término idóneo para describir lo que se intenta describir, que es básicamente una administración con grave negligencia en el manejo del propio patrimonio y que está relacionada con la insolvencia. Entonces, lo que hace el artículo 463 que se propone y que aprobó la Cámara de Diputados con la diferente redacción relativa a las condiciones de la realización es tipificar, ¿no?, la realización de actos que sean manifiestamente contrarios a la exigencia de una administración racional del patrimonio. Esa es la fórmula alemana genérica del delito de insolvencia debido a imprudencia en la administración del propio patrimonio. Esta fue una fórmula que el Congreso debatió cuando se discutió la ley 20.720 y se prefirió la fórmula que actualmente contiene la ley, pero que a juicio de la doctrina es una fórmula errónea. De hecho, señor presidente, la idea de que el acto no tenga otra justificación que la de perjudicar a los acreedores, que esa es la fórmula que actualmente tiene la ley, transforma lo que se supone que es el tipo genérico de quiebra culpable, de antigua quiebra culpable, lo transforma en realidad en un delito de ocultamiento, o sea, de quiebra fraudulenta. Porque un acto que no tenga otra justificación que la de perjudicar a los acreedores, como hoy en día lo dice la ley, es un acto de simulación. Como es la idea, por supuesto, que está detrás de los actos que encubren lavado de dinero. Son actos que simulan tener intereses o justificaciones jurídicas o económicas, pero en realidad simulan eso para lavar dinero. Pero una simulación, señor presidente, es un caso clásico de ocultamiento. Entonces, el actual artículo 463, entendido en su estricto rigor, en realidad es un tipo de ocultamiento, pero el ocultamiento es lo que viene justamente regulado después, a partir del artículo 463 bis, que son las hipótesis de quiebra fraudulenta. Esa es la razón de por qué se sustituye el actual artículo 463 por este nuevo artículo 463 con las modificaciones que las indicaciones de los señores senadores y que las sugerencias de corrección de esas indicaciones traen consigo. El inciso segundo es un tipo calificado para la empresa deudora. Esta otra peculiaridad de la regulación se verá luego. La regulación no hace distinción entre deudor individual y empresa deudora, salvo en este caso en que para la empresa deudora se introduce un tipo en que se cubre incluso la imprudencia respecto del conocimiento del mal estado de los negocios. El primer inciso combina conocimiento actual del mal estado de los negocios con acciones que son imprudentes desde el punto de vista de la administración. El inciso segundo combina las mismas acciones que son imprudentes respecto a la administración con no conciencia actual, no conocimiento actual, pero una ignorancia inexcusable respecto al mal estado de los negocios para el caso de las empresas deudoras. Y finalmente, en el inciso tercero está la cláusula que relaciona estos actos imprudentes de administración con la insolvencia. Y lo relaciona como una excusa legal absolutoria. Es decir, le ofrece al imputado la posibilidad de la exoneración de la pena
si es que demuestra que ese acto imprudente no tuvo incidencia causal en la generación de la insolvencia, porque esto no es un simple acto de administración imprudente, sino que es un acto de administración imprudente que está causalmente relacionado con la insolvencia en el presupuesto de la norma. La norma lo presupone como un acto de peligro, no un acto de lesión. Pero le deja al imputado la posibilidad de exonerarse de pena si es que demuestra que no tuvo incidencia causal. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Tiene que cuidar la hoja. Senador Pedro Araya. Gracias, presidente. En la última parte, el profesor Bascuñán respondió en forma parcial la duda que tengo con el inciso final como excusa legal absolutoria. Porque pareciera ser, o por la redacción que hay, pareciera que queda como abierta la posibilidad de que cualquier acto pudiera en el fondo acreditarse que no tuvo o que no fue relevante al momento de ocasionar la insolvencia del deudor. Entonces, no sé si podríamos explicar con mayor detalle la redacción del tercero, porque eso me está causando un poco de ruido, porque al final del día, con la redacción propuesta, aparece como excusa legal absolutoria y eventualmente, claro, cualquier deudor podría decir, no, este acto no fue el que originó el estado actual de los negocios y la insolvencia, sino que fueron otro tipo de actos. Entonces, ahí me queda la duda con la redacción de esta excusa legal. Gracias, senador Araya. Profesor Bascuñán. Gracias, senador. Tratándose de un delito de insolvencia, las opciones son tipificarlo como un delito de resultado, y entonces es una acción imprudente que causa la insolvencia, con lo cual la prueba del nexo causal se transforma en una prueba de cargo de la Fiscalía, porque eso es lo que exige en la comprobación de la realización del tipo. Tal como está tipificado, sin embargo, el delito se trata de un delito que se considera como un delito de peligro, ¿no? Son acciones que por tener esa condición de manejo manifiestamente contrario a la administración racional, son naturalmente entendidas como acciones que ponen en peligro el patrimonio del deudor de caer en insolvencia, dado el mal estado de los negocios, que conoce o que ignora inexcusablemente en el tipo calificado. Ahora, al transformarlo en excusa legal absolutoria, lo que se hace es que se pone la prueba de carga de la defensa. La defensa es la que tiene que demostrar que la insolvencia obedeció a causas distintas de la acción específicamente indicada como acción contraria a las exigencias de una manifiesta, contrariedad a las exigencias de una administración racional. Esa es la razón de tipificarla como una excusa legal absolutoria. Se podría haber tipificado como condición objetiva de punibilidad o como elemento del tipo de resultado, pero en todos esos casos la carga de la prueba estaría de parte de la acusación. Muchas gracias, profesor Bascuñán. Ofrezco la palabra. No sé si el Ejecutivo tiene algún comentario, señor ministro. No, señor presidente. Las precisiones del Ejecutivo han sido señaladas por el superintendente. Muy bien. Criterio de especialidad. Me parece muy bien. Senador Galilea. Senador Galilea siempre tiene una observación. En el estado en que estoy temo por la calidad de mi... bueno, no sé si la pregunta va al profesor Bascuñán o... Tengo dos dudas. Primero, con el inciso segundo del 463. ¿Y cuál es mi duda? Que todo el inciso primero discurre en un plazo que pasa a ser como el periodo sospechoso, ¿no es cierto?, en que, conociendo el imputado el mal estado de sus negocios, realice actos manifiestamente contrarios a la exigencia de una administración racional. O sea, apunta claramente a disminuir el patrimonio de la empresa o aumenta deliberadamente las deudas de la empresa para perjudicar a los acreedores. El inciso tercero nuevo, también que es una especie de eximente, pero también apunta a lo mismo, a decir, bueno, en realidad el tipo puede haber hecho lesera, pero no hizo nada significativo que perjudicara a los acreedores. Entonces, no entiendo bien el inciso 2, que dice, tratándose de una empresa deudora en el sentido de la ley,
la pena señalada también se impondrá al que hubiese actuado con ignorancia inexcusable del mal estado de sus negocios. Pero eso lo encuentro que es como un inciso vacío, porque que yo actúe con o sin conocimiento del mal estado de los negocios, no veo que signifique en sí mismo un delito. Y de hecho, esto creo que perfectamente aplica y está contenido en el inciso primero, porque todos los empresarios, o bueno, los ejecutivos, en fin, responden de culpa leve. Por lo tanto, ninguno de ellos, la culpa leve per se exige un normal conocimiento de los negocios propios y del normal cuidado de los negocios propios, y por lo tanto en realidad no entiendo el inciso segundo, no veo en qué, no lo encuentro como, no quiero decirlo así porque suena como, no le encuentro mucho sentido, porque siempre todos respondemos normalmente de culpa leve, y por lo tanto esa hipótesis debe estar necesariamente contenida en el inciso 1, que además está asociado a qué es lo que genera la responsabilidad penal, que es disminuir el patrimonio o aumentar las deudas. Entonces, como que no le encuentro mucho sentido a ese inciso segundo. Si pudieran aclararlo bien, porque no lo alcanzo a entender bien. Y tengo otra pregunta, que es más probablemente para el superintendente. En la hipótesis del inciso 1, ¿excluiría o no a los casos en que se acogen a reorganización judicial? Porque se puede dar también el caso de que alguien aumente deudas o baje patrimonio, pero que no pida él mismo su liquidación, o que no le pidan la liquidación, sino que anticipadamente llega y dice, bueno, solicito reorganización, habiendo ya generado una situación bastante crítica del estado de los negocios de esa empresa en particular. Entonces, ese caso, tal como está redactado, ¿se entiende incorporado o es otra situación que no está prevista y que no genera responsabilidad penal? ¿Cómo? No sé lo suficiente de la nueva ley concursal, así que no sé cómo opera en ese caso. Entonces tengo esas dos dudas, no sé a quién. Muchas gracias. Si quiere, partamos por el superintendente, por favor. Sí, señor presidente, muchas gracias por su intermedio responder al senador. Respecto a su segunda consulta, lo que sucede en los procedimientos de reorganización judicial es que existe un auditor externo certificado en la Comisión de Mercado Financiero quien entrega un certificado de deuda, ya que lo obtiene a partir de la información de los estados financieros, los balances, los libros contables. Por lo tanto, ya hay una determinación bastante exhaustiva del patrimonio, de la deuda respecto de este deudor. Segundo, hay un periodo de verificación, bueno, que sucede igual también en el proceso de liquidación, pero a diferencia en la liquidación, cuando se hace la propuesta al deudor, ya los abogados representantes del deudor ingresan 10 días antes de la votación del acuerdo de reorganización una propuesta, es el veedor el que tiene que ver la consistencia y la viabilidad de esa propuesta, desde el punto de vista desde el patrimonio y también de los pasivos. Entonces, hay una doble verificación de alguna manera desde el punto de vista del auditor externo que ingresa estos certificados de deuda y por otro lado del veedor 7 días antes a la votación. Por lo tanto, nosotros creemos que ese riesgo está mucho más controlado, no lo hemos visto. Habitualmente, por lo menos en los casos que nosotros fiscalizamos, que es una cobertura bastante importante, a diferencia de la liquidación, donde la liquidación es el propio deudor el que ingresa el listado de deuda, no hay una certificación previa, lo mismo con respecto al patrimonio. Disculpe, y habitualmente son las empresas en liquidación las que llegan
con estados financieros que son bastante dudosos, incompletos, erróneos. No hace una empresa en reorganización que es viable. Pues mi duda de esto no tiene que ver tanto con el procedimiento, es simplemente si es que una persona, previendo que los negocios se van a poner complicados, no sé, reparte dividendos mucho más allá de lo que razonablemente debió haber repartido, de utilidades antiguas, qué sé yo, que contablemente podía repartir. Listo, se guardó a sí mismo suficientemente y ahí dice, bueno, la verdad es que esta empresa todavía es viable y por tanto viable ahí apenita, pero viable al fin y al cabo, pido la reorganización. Solo quería chequear, porque pareciera que así, esa hipótesis está fuera del 463, me da la impresión. No, y esto no sé si el profesor Bascuñán coincide conmigo, eso no sé si se sanciona o no se sanciona, no tengo idea, pero al menos no estaría dentro de la hipótesis del 463. Eso es lo que quería aclarar. Gracias, senador. Sí, efectivamente no estaría contemplado entre la hipótesis por los argumentos que yo le comentaba, digamos, por el nivel de riesgo que tiene una liquidación en frente a una reorganización. Muchas gracias. Profesor Bascuñán, ¿usted quiere agregar algo? Sí, responder, señor presidente, responder la primera pregunta del senador Galilea, que presupone la respuesta a esa primera pregunta, también una respuesta a la segunda pregunta. El artículo 463, que lo principal, no es un delito de ocultamiento. Es decir, no es un delito en que el deudor, a sabiendas, sustraiga bienes de su patrimonio para impedir con ello que los acreedores posteriormente, en un procedimiento de reorganización o de liquidación, no aprovechen, aprovechen esos bienes. No. Este es un delito que se relaciona con una administración gravemente negligente del deudor, que es previa por el periodo sospechoso a la resolución de liquidación. O sea, entonces, lo primero es la resolución de liquidación, que es una comprobación de la insolvencia, ¿no? Y ese es un presupuesto de este delito, que se haya producido una situación de insolvencia, de modo tal que se transforma la administración del patrimonio en interés de la empresa, se transforma en una liquidación a favor de una administración residual para proceder a la liquidación a favor de los acreedores. En segundo lugar, y esa es la explicación de por qué es liquidación, ¿no? Porque lo que se requiere es una situación de insolvencia. Sin situación de insolvencia, entonces este delito no procede. Pero en segundo lugar, senador, se requieren dos elementos. Primero, el conocimiento del mal estado de los negocios durante ese periodo sospechoso, que es donde va a realizar la acción. Y conociendo el mal estado de los negocios, realizar el acto que es imprudente respecto de la administración del patrimonio. O sea, es un acto que imprudentemente expone el patrimonio a riesgo, ¿no?, de insolvencia, y que se realiza con conocimiento del mal estado de los negocios. Entonces es una combinación de dolo respecto de las circunstancias en que se realiza el acto y de imprudencia respecto de la causación del resultado de insolvencia. Esa es la combinación que tiene el inciso primero. El inciso segundo, como usted bien advierte, reproduce esta estructura, pero salvo por un elemento. En vez de exigir dolo respecto de las circunstancias concomitantes a la realización del acto imprudente, que es el conocimiento actual del mal estado de los negocios, sustituye ese elemento, el conocimiento actual del mal estado de los negocios, lo sustituye también por imprudencia, ignorancia inexcusable. Entonces, tal como usted lo advierte, la condición de mera culpa, por decirlo así, o sea, de mera imprudencia, es solo el inciso segundo y solo se aplica a la empresa deudora. El inciso primero es más restrictivo, es una combinación de culpa en el acto que causa el efecto patrimonialmente perjudicial, pero con dolo respecto de la circunstancia concomitante, que es el mal estado de los negocios. Muchas gracias. Entonces, la ley es más estricta con la empresa deudora que con el deudor con el deudor no calificado, por decirlo así, con el deudor simple. Perfecto, muchas gracias, profesor Bascuñán. ¿Habría acuerdo de votar el 463 con enmiendas? ¿Usted tiene dudas todavía, senador? Senador Galilea. No, quiero solo... Entonces, el inciso primero sería hipótesis de
derechamente dolo, y lo segundo de culpa grave, en este caso, o sea, que termina asimilándose para todos los efectos al dolo. Esa es ahí se construye la doble hipótesis, profesor. Sí, el inciso segundo, que es más severo con la empresa deudora, o sea, con el deudor calificado, es total imprudencia. Es imprudencia en la apreciación del mal estado de los negocios e imprudencia en el acto que es patrimonialmente perjudicial. En el inciso primero hay una combinación de imprudencia en el acto patrimonialmente perjudicial, porque manifiestamente contrario a una administración racional, pero con conocimiento. O sea, no es el dolo de voluntad, senador, sino que es el dolo de conocimiento. No es que tenga la intención de autorrogarse de perjuicio, sino que tiene el conocimiento actual del mal estado de sus negocios. O sea, es una imprudencia con conocimiento actual, sí. Primer inciso, y imprudencia con ignorancia inexcusable, segundo inciso. Ok. Gracias, profesor. Muchas gracias, senador Gailea. Muchas gracias, profesor Bascuñán. ¿Habría acuerdo de aprobar las enmiendas al 463 y, por supuesto, invitados todos los senadores que quieran suscribir la indicación, si les parece, los mismos 4 que suscribimos la indicación original? Señor secretario. El señor presidente, entonces, somete a votación el artículo 463, pero según la fórmula, la redacción que se ha propuesto en el comparado académico. Senador, señor Araya. A favor. Senador Sordurresti. A favor. Senador Sor Galilea. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Muy bien. Entonces, sigamos ahora con el 463 bis en su nueva redacción. Si la puede leer, por favor. Sí. Señor presidente, para ubicarse los senadores, la situación del 463 bis está en el numeral 15 de nuestro comparado. Eso está en la página 226. Este numeral no fue objeto de indicaciones, en principio. Los académicos aquí están proponiendo sustituir, así lo entiende la Secretaría, sustituir el artículo 463 bis que se aprobó en general por este Senado y en el primer trámite constitucional. Este artículo 463 bis, según la redacción que se propone por los académicos, sería la siguiente. Artículo 463 bis. Será castigado con la pena de presidio menor en su grado medio o presidio mayor en su grado mínimo el deudor que realizare alguna de las siguientes conductas. 1. Favorecer a uno o más acreedores en desmedro de otro, pagando deudas que no fueren actualmente exigibles u otorgando garantías para deudas contraídas previamente sin garantía, dentro de los 2 años anteriores a la resolución de reorganización o liquidación, o durante el tiempo que medie entre la notificación de la demanda de liquidación forzosa y la dictación de la respectiva resolución. 2. Percibir, apropiarse o distraer bienes que deban ser objeto de cualquier clase de procedimiento concursal de liquidación, después de dictada la resolución de liquidación. Acá la novedad de la propuesta de indicación sería entonces la frase o durante el tiempo que medie entre la notificación de la demanda de liquidación forzosa y la dictación de la respectiva resolución, ¿no es verdad? Esa sería la novedad respecto de el proyecto que venía a la Cámara de Diputados, que como ha dicho el señor secretario no fue objeto de indicaciones, pero que le estamos introduciendo esta enmienda para ser consistente con el proyecto que despachamos hace poco. No sé si hay alguna duda respecto a esta indicación o podemos proceder a la votación. Senadores. Senador Gailea. No tengo ninguna duda en la modificación y en el sentido de la modificación. Tengo otra duda que el profesor Héctor Meri me hace ver, pero que viene en la legislación vigente. Parece ser extremadamente alto el rango de la pena superior. No sé si ustedes tienen esa misma impresión o dentro del universo de penas en esto es correcta. Sí. Porque 5 años y un día a 10 es una
es una pena feroz. Pero no sé si eso es armónico con este tipo de delito o está pasado. Yo sé que viene así, ¿eh? Así que no quería saber la opinión nomás. Gracias, senador Gaelea. Entiendo que respecto de la pena no hay un aumento, ¿eh? Sí, está bien, claro, pero no estamos aumentando la pena, sino que estamos incorporando esta circunstancia. Profesor Bascuñán, usted lo va a explicar mejor que yo. Señor presidente, la penalidad es la misma pena actualmente vigente. No se introduce variación el proyecto no introduce variación en esa penalidad. Sí. No, sí, eso lo tenemos claro. Sí. Simplemente que mirándolo parece extremadamente alto esa pena, el rango superior de la pena. Quería saber si eso, a su juicio, es perfectamente razonable o está enmarcado dentro de lo que son las penas en este tipo de delitos, o efectivamente es muy alto. No es para cambiarlo ahora tampoco, pero conocer su opinión. Profesor Bascuñán. Senador, yo coincido con la apreciación suya, señor. Me parece que es una pena excesiva. Desde el punto de vista de la escala ordinal del Código Penal, pareciera ser una pena excesiva, sí, sin duda, el primer tramo de la pena de crimen sobre este aspecto. Ahora, lo que sucede es que estas son penas, senador, que provienen de una política criminal relativamente reciente, que consiste en intentar asegurar cumplimiento efectivo de pena privativa de libertad por la vía de establecer penas que son desproporcionadamente altas. Esa idea es una idea que el proyecto precisamente intenta enfrentar con otro esquema para el delito económico. Para el delito económico ya no necesita la desproporción ordinal en el tramo superior de la pena para asegurar cumplimiento efectivo de privación de libertad, porque para eso están las nuevas reglas de determinación de la pena. Y esas nuevas reglas de determinación de la pena operando con agravantes y atenuantes especialmente diseñadas para la criminalidad económica son las que aseguran el cumplimiento efectivo de pena privativa de libertad, aunque sea de breve duración, cuando se trata de casos en que hay agravantes involucradas, particularmente agravantes muy calificadas. Así que desde el punto de vista de la criminalidad económica, medianas y grandes empresas, una pena excesiva en el tramo superior ya no es necesaria para satisfacer esa finalidad de política criminal que era el aseguramiento del cumplimiento efectivo de la pena. De hecho, senador, en materia de ley de mercado de valores, se va a producir una discusión sobre este punto, porque la última reforma de la ley de mercado de valores tendió precisamente a subir todas las penas de la ley de mercado de valores en esta misma orientación, subiéndolas todas a penas de crímenes, con el fin de asegurar cumplimiento efectivo, lo cual ya no es necesario porque todos los delitos de la ley de mercado de valores son delitos económicos per se conforme al catálogo del número 1 para su aplicación de la pena. Entonces, el punto está en si la comisión da el paso o no da el paso a la reducción de la pena en las reglas generales del Código. En la Cámara de Diputados esto se vio muchas veces y había, digamos, una impresión compartida en la comisión de que las penas actualmente vigentes podían ser excesivas, sobre todo si eran penas recientemente establecidas, como es precisamente la que estamos discutiendo. Pero usted sabe, desde el punto de vista del control por la opinión pública, la idea de que se acusara al proyecto de rebajar penas era una idea que volvía muy reacio a los diputados, a los miembros de la comisión, a establecer medidas de racionalización de la pena como la que usted sugiere. Eso es lo que puedo decirle, senador. Ya, muchas gracias, profesor Bascuñán. La Secretaría tiene una duda, como es una indicación sustitutiva, ¿qué pasa con los numerales 3 y 4? Que entiendo que
como no fueron objeto de indicación en su momento, se mantienen, pero queremos chequear con los profesores. Me refiero al artículo 227 del comparado original, los numerales 3 y 4, si se mantienen al alero de la nueva indicación. Lo que pasa es que... Sí, en el original sí. Sí, señor secretario, para que explique usted. Sí, en realidad esta es una consulta para los efectos de la historia fidedigna de la ley. La indicación la propuesta que han hecho los académicos, esta Secretaría entiende que es una propuesta sustitutiva, es decir, es un 463 bis sustitutivo del que está en nuestro comparado, en el comparado de la Secretaría. Ahora bien, el artículo 463 bis aprobado en el primer trámite constitucional y aprobado en general por este Senado, contemplaba un numeral 3 y un numeral 4. Ese numeral 3 dice realizar actos de disposición de bienes de su patrimonio, reales o simulados, o constituir prenda, hipoteca u otro gravamen sobre ellos después de la resolución de liquidación. Y el numeral 4 menciona el caso de ocultar total o parcialmente sus bienes o sus haberes dentro de los 2 años anteriores a la resolución de liquidación o reorganización o con posterioridad a esa resolución. Si la indicación de los académicos es sustitutiva, entonces esta Secretaría entiende que esos numerales 3 y 4 se caen. Sí, no sé si José Pedro, profesor. Sí. Sí, no es sustitutiva del artículo 463 bis en su integridad, sino que es sustitutiva del número 1 y del número 2. Perfecto, ya. Se mantiene entonces el numeral 3 y el numeral 4. Perfecto. Esa era la duda. Si le parece a la comisión, podemos votar la indicación sustitutiva. Señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación el artículo 463 bis según la fórmula que han presentado los académicos. Senador Soraraya. A favor. Senador Sordurresti. A favor. Senador Sor Galilea. Junto con votar a favor, quizás, presidente, le podríamos encargar a José Pedro Silva hacer un planteamiento orgánico de rebajas de penas superiores para armonizar esto en el tiempo que queda de proyecto. Señor presidente. A favor, señor secretario. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Sigamos. Aprovechemos la presencia del superintendente. Señor presidente, enseguida figuran las indicaciones números 66, 67 y 68 en la página 228 de nuestro comparado. Respecto de este numeral nuevo, los académicos también han hecho una propuesta que se consigna en la página 15 del texto que ellos han presentado. Página 15 del texto que ellos han presentado en concordancia con nuestra página 228 de nuestro comparado. Si quiere proceder a leerla, señor secretario. Presidente, este numeral nuevo, a través de las indicaciones 66, 67 y 68 del senador Sor Walker, de los senadores señores Araya, Durresti, Walker y el senador señor Galilea, proponen intercalar un nuevo numeral que sustituye el artículo 463 ter por el que se consigna, a saber, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el deudor que, primero, durante un procedimiento concursal de reorganización o cualquier procedimiento concursal de liquidación, proporcionar al veedor o liquidador, en su caso, o a sus acreedores, información o antecedentes falsos o incompletos en términos que no reflejen la verdadera situación de su activo o pasivo. Segundo, dentro de los 2 años anteriores a la resolución liquidación, no hubiese llevado o conservado los libros de contabilidad y sus respaldos exigidos por la ley que deben ser puestos a disposición del liquidador una vez dictada la resolución de liquidación, o si hubiese ocultado, inutilizado, destruido o falseado la información en términos que ella no refleje la situación verdadera de su activo y pasivo. Los académicos, señor presidente, han presentado un artículo 463 ter que dice, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio el deudor que, primero, durante cualquier clase de procedimiento concursal de reorganización o de liquidación, proporcionar al veedor o liquidador en su caso o a sus acreedores información o antecedentes falsos o incompletos en términos que no reflejen la verdadera situación de su activo pasivo. Segundo, dentro de los 2 años anteriores a la dictación de la resolución
de liquidación será, o durante el tiempo que medie entre la notificación de la demanda de liquidación forzosa y la dictación de la respectiva resolución, no hubiese llevado o conservado los libros de contabilidad y sus respaldos exigidos por la ley, que deben ser puestos a disposición del liquidador una vez dictada la resolución de liquidación, o se hubiese ocultado, inutilizado, destruido o falseado la información en términos que ella no refleje la verdadera situación de su activo. Gracias, señor secretario. Acá, al igual que en el caso de las indicaciones anteriores, se repite como nueva redacción la frase 2 años anteriores a la dictación de la resolución de la supongo que es de la liquidación, o durante el tiempo que medie entre la notificación de la demanda de liquidación forzosa y la dictación de la respectiva resolución. Eso es lo que cambia. Tampoco aumenta la pena, sino que lo que cambia es esa redacción. No sé si hay alguna duda respecto de la nueva redacción del 463 ter, o podemos votarlo. ¿Cómo no? Senador Gailea. Gracias, presidente. A los profesores me imagino que va esta pregunta. El numeral 2 me parece que es bien claro de lo que es la conducta sancionada. Que es no haber llevado o conservado los libros de contabilidad y los respaldos exigidos por ley, o ocultar, inutilizar, destruir o falsear información. En cambio, en el en el numeral 1, a mí siempre me provoca duda esta formulación que dice, en su caso, de cualquier proporcionar al veedor o liquidador, en su caso, su acreedor, información o antecedentes falsos o incompletos. Tengo una particular preocupación por el incompleto, porque ahí se abre un abanico gigante de posibilidades que no necesariamente son dolosas o culposas. Entonces, yo no sé si acá lo que corresponda es decir que todo esto tiene que ser que maliciosamente se entregaron antecedentes falsos o incompletos, porque la incompletitud, no sé si existe esa palabra, pueden ser cuestiones súper opinables, no sé, tasación o valorización actual de ciertos activos que se habían pedido retasación a lo mejor hace 1 año, 2 años, en fin. Una persona puede decir, no, tú me engañaste porque esa tasación no era correcta, y el otro dice, bueno, el tasador así lo consideró. Creo que lo de incompleto, particularmente lo de incompleto, abre una posibilidad de que se aleje completamente, en principio, del dolo o de una actuación culpable. Entonces, no sé si corresponde en esta hipótesis ocupar el maliciosamente, o si derechamente mejor convenga quitar la expresión incompleto, porque todo puede llegar a ser incompleto desde el punto de vista de un tercero, de un acreedor, en fin. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. En todo caso, acá, respecto entiendo el fondo de la inquietud del senador Gailea, de todas maneras, respecto de la expresión antecedentes falsos o incompletos, se mantiene el texto del artículo que ya fue aprobado general y que viene de la Cámara de Diputados. O sea, eso no cambia, pero es absolutamente válida la inquietud. Senador Araya. Gracias, presidente. Es que en la misma línea del senador Galilea, lo que pasa es que el antecedente incompleto trae aparejado un apellido, no es incompleto a secas, vemos un antecedente incompleto en términos que no refleje la verdadera situación del activo pasivo. Y eso ya implicaría, a mi juicio, una suerte de que esto se hace maliciosamente, no sería, por ejemplo, por una omisión. Esto necesariamente, por la reacción que tiene el tipo, no es implica dolo directo, a mi juicio. Sí. Senador Gailea.
mi preocupación en esto es, no cuesta nada que un acreedor o alguien interesado en fabricar una causa criminal considere que algo fue incompleto, meramente incompleto, y que eso, porque son en una empresa mediana o grande, que son las que estamos viendo acá, son N antecedentes, son cientos o miles de antecedentes, y perfectamente o cualquier persona puede considerar hasta de buena fe que no, esto no estuvo bien informado, no fue completo, y se producen, de hecho se producen disputas entre el contador, el gerente de administración y finanzas de una empresa, con bancos, con auditores. De hecho, piensen ustedes que con las propias auditorías se producen, oye, yo entrego los antecedentes, la auditora dice, no, es que me falta esto, no, y finalmente pueden llegar a acuerdos o desacuerdos que se explicitan en alguna observación. Entonces, a mí me complica el simple dato de antecedentes incompletos, porque estamos hablando de responsabilidades penales. Entonces, creo que o tienen que ser maliciosamente incompletos, o yo creo que aquí podemos estar generando una situación bastante injusta en términos penales. Muchas gracias, senador Gaelia. Es absolutamente válida la inquietud. Yo coincido con el senador Araya cuando uno lee el párrafo completo que se refiere a una acción dolosa. Pero le vamos a ofrecer la palabra al profesor Bascuñán para que lo aclare. Gracias, señor presidente. En primer lugar, falso o incompleto es redacción actualmente vigente. O sea, esa es redacción introducida por la ley 20.720 en el Código Penal. Y la función que cumple la cláusula alternativa en los delitos de falsedad es presentar la estructura de lo que, si fuera un delito de engaño, o sea, si fuera un delito que presupusiera una víctima inducida a error, y entonces que presupusiera la realización del tipo, precisamente que esa víctima no fuera inducida a error, cumple la función de abrirse a lo que se denomina el engaño concluyente. Esto es, ¿no?, hacer como si, es decir, realizar un comportamiento de modo tal que, sin necesariamente decir falsedades, sin embargo, induce a la persona, ¿no?, a formarse una creencia falsa. Y él sabe perfectamente, el autor del engaño, que la está induciendo con su comportamiento a formarse una creencia falsa. Y aquí en el caso se trata de una incompletitud que da una apariencia de completitud. Por eso dice, ¿no?, que no refleja la verdadera situación del activo o pasivo. Que sea malicia o que sea sabienda, desde un punto de vista puramente intelectual, o sea, doloso, no agrega nada al elemento objetivo. Y el elemento objetivo es ese, es una incompletitud con apariencia de completitud. Y eso precisamente es que no refleja el verdadero estado de los negocios. Porque se trata de antecedentes no incompletos, que por ser incompletos no representan el verdadero estado de los negocios y que entonces generan esa apariencia de completitud. Y esa es la razón por la cual se utiliza la fórmula falso o incompleto. Si no se usara la fórmula falso o incompleto, se dejaría fuera esta falsedad concluyente, que es presentar antecedentes que son verdaderos, pero que dejan una apariencia, suponiendo que son completos, no, que no es real, que dan una información que por su incompletitud no es real. Esa es la razón de la cláusula alternativa, senador. Ahora, la posibilidad de que esto sea, digamos, abusivamente explotado en la judicialización criminal de modo de obtener condiciones de presión para una negociación es una posibilidad que en todos estos delitos siempre está abierta. Y uno espera entonces que en las manos del Ministerio Público y de los juzgados de garantía haya un control efectivo respecto de esas querellas abusivas. Pero la ley necesita abrirse a la posibilidad de un engaño concluyente en los tipos de falsedad. Y por eso entonces es que está la fórmula de falso o incompleto. Pero como se decía, no es cualquier incompletitud. Es una incompletitud con apariencia de completitud, porque no refleja el verdadero estado de los negocios. Muchas gracias. O sea, la palabra incompletitud existía. Muy bien. No. Bueno, acá estamos generando el precedente. Profesor Bascuñán, el secretario de la comisión, dice que incompletitud no está reconocido por la RAE, así que no debe usarla en sus clases.
Mire, la RAE hay tampoco, o sea, hay tantas fórmulas que incluso derivadas del latín que la RAE no reconoce y que los editores me corrigen siempre en los libros. Da igual, incompletitud funciona perfecto, no hay ningún problema en comprender el sustantivo derivado del adjetivo. Y se lo dice el senador Galilea con mayor razón. Ya, muy bien, vamos a... Sí, en todo caso, el profesor Bascuñán reiteró algo, que no hay un cambio en la redacción respecto al tipo actual. Tome la votación, por favor, señor secretario. Gracias, presidente. Señor presidente, somete a votación entonces el artículo según se ha formulado. Senador Soraraya. A favor. Senador Sordurresti. A favor. Senador Sor Galilea. Sin perjuicio de mis observaciones, voy a votar a favor, dado las modificaciones que se están haciendo, pero también le encargamos al José Pedro Silva de que vea la manera de precisar mejor este tema de la incompletitud. Gracias, senador. Señor presidente. A favor. Resultado de la votación, señor presidente. 4 votos por la afirmativa. Perdón, vamos entonces a la nueva redacción que se propone para el 464. Gracias, presidente. Señor presidente, efectivamente hay que ir al numeral 16. El numeral 16 sustituye el artículo 464 por el que allí se figura en nuestro comparado, página 229 de nuestro comparado. Este numeral fue objeto de indicaciones, las indicaciones 69 y 70 de los senadores Horace Araya, Urresti Walker y del senador señor Galilea. Introducen varias adecuaciones de texto y de técnica legislativa en ese artículo 464. Los académicos han presentado en la página 16 de su comparado una propuesta de nueva redacción para el artículo 464. El artículo 464 aprobado en el primer trámite constitucional dice: será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con la sanción accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo el veedor o liquidador designado en un procedimiento concursal de reorganización o liquidación que perpetrare cualquiera de los hechos previstos en los números 1 u 11 del artículo 470. Los académicos han planteado sustituir esta norma por la siguiente: será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con la sanción accesoria de inhabilidad especial perpetua para ejercer el cargo el veedor o liquidador designado en cualquier clase de procedimiento concursal de reorganización o de liquidación que 1. proporcionare ventajas indebidas al deudor, a un acreedor o a un tercero. 2. perpetrare cualquiera de los hechos previstos en los números 1 u 11 del artículo 470. Ya, muchas gracias, señor secretario. Entonces, acá lo que cambia es la frase proporcionar ventajas indebidas al deudor, al acreedor o a un tercero. Tampoco hay un aumento respecto de la pena y del resto de los elementos del tipo. Yo creo que se explica por sí misma la indicación. Si le parece a la comisión, podemos proceder a su votación. Por favor. El señor presidente somete a votación el artículo 464 según la fórmula propuesta por los académicos. Senador Soraraya. A favor. Senador Sor Galilea. A favor. Senador Sordurresti. A favor. Señor presidente. A favor. Presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Sigamos, vamos muy bien. Señor presidente, enseguida, así es, para el numeral 18 del artículo que estamos examinando del proyecto, sustituye el inciso segundo del artículo 464 ter por el siguiente: del mismo modo será castigado el que sin tener la calidad antedicha perpetrare alguno de los hechos señalados en el inciso anterior, actuando con el consentimiento de quien tiene esa calidad o en su beneficio. Los académicos proponen sustituir el actual artículo 464 ter por el siguiente: artículo 464 bis. El deudor, veedor, liquidador o aquellos a los que se refiere el artículo 463 quater, que se valiere de quien no tuviere esa calidad para perpetrar
cualquiera de los delitos previstos en los artículos precedentes de este párrafo será castigado como autor del respectivo delito. El que sin tener alguna de las calidades señaladas en el inciso precedente interviniere en la perpetración del delito será castigado como inductor o cómplice según las circunstancias. Sí, lo que pasa es que hay que remitirse al comparado antiguo, porque la reformulación es respecto del 464 ter. Acá hay una reformulación de la idea regulativa del actual 464 ter como delito de engaño. Le ofrezco la palabra a los profesores para que puedan explicarlo. Señor presidente, primero una simple observación de numeración. Dado que se está derogando el artículo 464 bis, porque ese contenido de injusto ya está en el artículo 464 nuevo, tal como está redactado. Este nuevo artículo 464 ter podría ser un nuevo artículo 464 bis si es que se sustituyeran los actuales artículos 464 bis y 464 ter por el nuevo artículo 464 bis. Eso es simplemente una cuestión de numeración, si no sigue siendo artículo 464 ter. Ahora, aquí esta es una cuestión que requiere una explicación algo más extendida, que es básicamente la siguiente. El artículo 464 ter actual tiene dos incisos, ¿no? Tiene dos incisos en que el primer inciso tiene una formulación que desde el punto de vista de la sistemática penal es enteramente extravagante. Porque todo esto está estructurado sobre el problema de que se trata de delitos especiales, ¿no? Los delitos de insolvencia son delitos que solo pueden ser cometidos quien está en la posición, ¿no?, o de deudor, o de liquidador, o de veedor, ¿no? Son todos delitos especiales. Y entonces, tratándose de delitos especiales, se generan los problemas de comunicabilidad. Entonces, el primer inciso tiene una estructura que invierte lo que sistemáticamente sería lo razonable. Lo razonable es tener una regla que permita alcanzar al intraneus, o sea, al deudor que es autor conforme a la ley, autor calificado conforme a la ley, que usa terceras personas que no son autores calificados para cometer esos delitos, ¿no? Como es el caso del parricida que utiliza un sicario que no tiene relación personal con la víctima. Y sin embargo, la regla está redactada al revés. La regla está redactada como que un extraneus, o sea, alguien que no tiene la condición de deudor o de veedor o liquidador, usa al deudor para cometer el delito, o usa al liquidador para cometer el delito, o usa al veedor para cometer el delito. Y esa es una idea que desde un punto de vista sistemático es extraña, es anómala. Ahora, tiene una explicación, señor presidente, que es una explicación que salió a la luz en el trabajo arduo que se realizó con la superintendencia. Y esa explicación está recogida en la propuesta. La explicación de este artículo 464 ter está recogida en la formulación que se propone a continuación, ¿no? Para un nuevo artículo 464 ter como un nuevo artículo del Código. Ahora, ¿cuál es esa idea? Es la idea de que existen asesores profesionales que planifican la comisión del delito por parte del deudor, ¿no? Y en circunstancias que el deudor, que es un deudor que no tiene experiencia, o bien no conoce de hecho o de derecho lo que está haciendo, y por lo tanto incurre en error acerca de la condición delictual del comportamiento que es inducido a realizar por parte de sus asesores. Esa situación, que se supone que está en el inciso primero del actual artículo 464 ter, pasa a estar en el nuevo artículo 464 ter que se propone a continuación de el que estamos viendo en este momento. El que estamos viendo en este momento recibe la formulación sistemáticamente coherente del problema de la comunicabilidad. Y entonces dice, inciso primero, el intraneus, o sea, el deudor, liquidador o veedor,
o sea, el que teniendo la calidad de autor idóneo prevista por la ley, que se prevale de terceros que no la tienen, igual va a responder como autor. Y entonces se resuelve el problema de comunicabilidad, ¿no? Para el caso de que alguien pretenda, por ejemplo, cometer delitos de ocultamiento mediante la intervención de terceros que no son de autores. Y entonces ahí está resuelto en el primer inciso. Y el segundo inciso resuelve la situación del extraneus que interviene. Si el extraneus interviene como coautor, responde como inductor, ¿no? Y si interviene, ¿no?, de otro modo, responde como cómplice, ¿no? El autor responde como inductor y el coautor responde como cómplice, que es la solución a la intervención del extraneus en los delitos especiales. Y luego viene un nuevo artículo 474-T, novedoso, que tiene una estructura de inducción mediante engaños, que es una estructura que se ha tomado del anteproyecto del 2018 Código Penal en los delitos de falsedad, precisamente en los casos en que se induce, por ejemplo, al notario a una falsedad en documento público. Y aquí estamos determinando o tipificando estamos formulando una regla de imputación de esa naturaleza. Por eso tienen que leerse juntos los dos artículos. Y entonces lo que hace el proyecto ahora con esta indicación es cubrir todos los casos que son relevantes. Primero, el caso del intraneus, que se prevale de un extraneus, inciso primero. Luego, la responsabilidad del extraneus que interviene como autor o como coautor. Y finalmente, la situación del extraneus que engaña al intraneus, no para que cometa el delito y lo induce a cometer el delito mediante engaño, con una palabra específica que es el que lo determina a realizar el hecho mediante engaño. Y entonces, de esta manera, con estos dos artículos, quedan cubiertas todas las situaciones que son relevantes desde el punto de vista de estos delitos especiales, como son los delitos concursales. Eso, señor presidente. Ya, muchas gracias, profesor Bascuñán. Si no hay ninguna duda, y aprovechando estamos llegando a la hora de terminar la sesión, podríamos ponerlos en votación. El señor presidente, los dos artículos. Sí, los dos artículos y haga todas las precisiones. Sí. El señor presidente somete a votación entonces los artículos 464 bis y 464 ter que han propuesto los académicos en la página 17 de su comparado. Senador Soraraya. Aunque un poco alambicada la fórmula para establecer la comunicabilidad, pero lo voto a favor. Senador Sor Durresti. A favor. Senador Sor Galilea. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 4 votos por la afirmativa. Señor presidente, tal como se lo mencioné, esta Secretaría quisiera que pudieran facultarla para hacer algunas precisiones de técnica legislativa, porque en realidad lo más razonable sería entonces operar sobre los numerales 17 y 18 que están en la página 230 de nuestro comparado, en términos que, en vez de decir derogas el artículo 464 bis, como dice el numeral 17, decir sustitúyese el artículo 464 bis por el siguiente, y luego en el numeral 18, en vez de decir lo que dice ahora en el primer trámite constitucional, decir sustitúyese el artículo 464 ter por el siguiente y colocamos la norma que está proponiendo los académicos. Sí, facultamos a la Secretaría para hacer todas las adecuaciones de ordenamiento. ¿Les parece? Muy bien, hemos llegado al término de esta sesión. Entiendo que hemos terminado delitos concursales. Va a quedar solamente la derogación de los artículos 465 bis y 466, que como siempre hay que tener cuidado con las normas de derogación. Así que vamos a mirarlas en la próxima sesión. Muchas gracias al señor ministro, al profesor Bascuñán, profesor José Pedro Silva, muchas gracias por la suma urgencia. Tan pronto despachemos el proyecto de inembargabilidad de los bienes de los adultos mayores, podemos seguir viendo este proyecto de ley. Senador Durresti. Sí, presidente, en la misma línea yo agradezco que retomemos esta discusión que es compleja y hay que generalmente estar yendo y viniendo en normas anteriores. Lo que sería bueno, presidente, considerando que mañana vamos a ver inembargabilidad, que proyectáramos una agenda para marzo, para poner más o menos una fecha de despacho de este proyecto, y sin perjuicio eso nos puede ayudar el Ejecutivo con los equipos técnicos. Estamos bastante rápido, pero podemos enredarnos, los profesores telemáticamente nos van resolviendo dudas, pero
debiéramos poner no sé, cuatro sesiones, una cosa así, un calendario que nos permitiera, no sé, al 15 de marzo o alguna fecha tener despachado esto y trabajado con los equipos técnicos previamente, facilita el... Sí, podríamos hacer un calendario con la Secretaría antes del cambio de mando a esta comisión el 11 de marzo. Sí, la parte ambiental. Senador Gailea, sí. No sé si todavía alcanzamos a seguir viendo el tema de la reforma constitucional que tiene que ver con la salud. Teníamos invitada a la ministra, algunos especialistas, la ministra dice en el diario que presentaría una reforma en marzo. No sé si la benzina alcance para marzo, entonces no sé si será bueno que esta comisión apure el tranco. El tema es puede ser de consecuencia realmente. Sí. Perfecto. Vamos, como llegamos a la hora de término, vamos a suspender formalmente la sesión y si el ministro tiene 2 minutos nos quedamos conversando con él fuera de sesión. Muchas gracias a nuestros profesores y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Se levanta.